Continuamos con las preguntas sobre la época de la violencia y cuál es su opinión. ¿Cree usted que las causas originaron la época de la violencia aún siguen sin superarse? Daniela, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de evacuarle estas preguntas tan importantes. Pregunta usted si las causas que originaron la violencia aún siguen sin superarse. Esa época tan catastrófica para el país y tan de malos recuerdos para nuestros padres y abuelos. Se originaron, y es bueno recordarlo, por el marginamiento que tenía el gobierno en los campesinos. Los campesinos estaban totalmente marginados, no tenían vías de acceso para trasladar sus productos, no tenían ningún tipo de apoyo, estaban en el abandono. Ellos fueron los primeros que se levantaron en armas. Pero aún en las grandes ciudades, fruto del desplazamiento, había mucha pobreza, mucho desplazamiento, mucha hambre, mucho desempleo, mucha falta de atención en salud, falta de vivienda, falta de educación, falta de oportunidades, un mal manejo de la política cambiaria y de la deuda externa de esos gobiernos, la guerra partidista, la afectación y la influencia que tenían pensamientos marxistas, leninistas de países comunistas. Todas esas fueron las causas. Y Daniela, la respuesta a su pregunta es que sí siguen vigentes. Todos esos problemas aún continúan en el país, aún hay desplazamiento, aún tenemos violencia, aún hay hambre, aún hay un campo desamparado, aún continúan malos manejos y aún todas las causas que generaron la violencia y que generaron las guerrillas y que generaron posteriormente los paramilitares siguen sin resolverse en el país. ¿Cree usted que la violencia del país se presenta porque existe un conflicto armado entre iguales o porque hay un Estado defendiéndose de las atrocidades y crímenes de unos delincuentes organizados que son narcoterroristas y que se hacen llamar guerrilleros, otros se hacen llamar paramilitares y otras bandas criminales? Qué buena la pregunta, porque esa pregunta nos permite diferenciar entre lo que es un conflicto entre dos partes iguales o un conflicto o una guerra que se genera porque hay un Estado, como dice usted en la pregunta, defendiéndose de unas organizaciones criminales. Pues por supuesto que la respuesta es, hay un Estado, hay un gobierno a través de sus fuerzas militares defendiéndose de unas organizaciones que hace rato dejaron la filosofía altruista que los llevó a organizarse en armas y a alzarse en armas para reivindicar a los más pobres y se dedicaron a lucrarse en ellos, a vivir muy bien. Y algo delicado, Daniela, para usted que es una niña, los comandantes de esas organizaciones paramilitares, de esas bandas criminales, de la guerrilla, los comandantes tienen una vida muy cómoda y ellos saben defender los derechos que a ellos les conviene, pero poco les importa al campesino guerrillero raso que han sido reclutados la mayoría de la fuerza desde niños. Poco les interesa si están sufriendo hambre, si tienen problemas de enfermedades, si hay un bombardeo y el ejército los mata. De hecho, los niños son los que han puesto ellos a frentear en todo enfrentamiento. De manera que aquí la respuesta a su pregunta es que hay un Estado defendiéndose de unas organizaciones que violan toda clase de derechos humanos, violentan la Constitución, el derecho internacional humanitario, y que hoy pareciera que hay un gobierno complaciente con ellos, que pareciera que los terminará premiando y lo que se necesita es que siga el gobierno defendiendo a los campesinos y defendiendo a los empresarios y a la gente que sufre extorsión y padece la criminalidad de esas organizaciones. ¿Cree usted que la violencia que históricamente ha habido el país ha cambiado? ¿Cree que ha mejorado o ha empeorado?
ha cambiado para empeorar. Y sin lugar a dudas, si se firma una mala paz y si hay un mal acuerdo, primero por haberle reconocido beligerancia y haber reconocido un conflicto en lugar de seguir defendiendo con la fuerza del Estado, a través de sus fuerzas militares al país, pareciera que se les estuviera recompensando y pareciera que la impunidad va a ser la característica número uno de ese acuerdo. Con acuerdo o sin acuerdo, terminará seguramente en un acuerdo fallido, aunque lo firmen, y habrá más violencia. Sí ha habido cambios para empeorar, y estas cosas ocurren porque las familias, la sociedad, los colegios, las escuelas, el gobierno, pero fundamentalmente las familias, papá y mamá, hace rato le dieron la espalda a Dios, a los principios y fundamentos bíblicos, y la Escritura dice que estos acontecimientos y estas guerras aumentarán, de manera que lo que necesitamos es volver a las fuentes de la Escritura, volver a buscar la paz en el interior de cada individuo, de cada hogar, en los fundamentos bíblicos, en los principios y valores que hace mucho rato se les dio la espalda, como los principios y valores de los que hablaba Carreño en su manual, que fue muy conocido en mi época de infancia. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Les habló Ricardo Tafur. Buenos días, mi nombre es Daniela Alejandra Tafur Vargas, soy del grado 9 y en esta ocasión vamos a hacer unas preguntas sobre la época de la violencia y cuál es su opinión, si ya ha cambiado la historia o no. ¿Cree usted que las causas originaron la época de la violencia aún siguen sin superarse? Buenos días, Daniela, y le agradezco. Mi nombre es José Gutiérrez y pues de verdad que es importante que me permita hablar un poco de eso. Yo creo que las causas que originaron la época de la violencia siguen sin superarse, porque es que el problema de fondo es otro. A veces las personas creen que el problema es económico, por ejemplo, y atribuyen todo a que hay unos ricos y otros pobres, y entonces los pobres quieren ser como los ricos, y etcétera, etcétera. Pero en realidad ese no es el problema, el fondo de todos los problemas que hay en la sociedad, que hoy los vemos pues mucho más marcados, es realmente que se hayan perdido los valores, el respeto, que se haya perdido realmente la institución como tal, porque hoy estamos aún sin gobiernos que sean reales en lo que están haciendo con el propósito de salvaguardar al pueblo, de administrar una nación. Todos llegan a un puesto público con la intención de ver cómo se lucran, cómo salen ricos, cómo ya dejan de tener que trabajar, y entonces eso ha envuelto al país en una corrupción. Y mientras sigan siendo o sigamos siendo gobernados por hombres que se aprovechan para robar y para hacer todo tipo de atrocidades con la administración, pues esto nunca se superará. Cada día será peor. Bueno, ¿cree usted que la violencia del país se presenta porque existe un conflicto armado entre iguales o porque hay un Estado defendiéndose de las organizados que son narcoterroristas y que se hacen llamar guerrilleros, otros se hacen llamar paramilitares y otros bandas criminales? Pues bueno, la violencia sí en parte, pues obviamente se genera entre dos, unos que provocan a los otros que deben de cumplir su deber, como es el caso de las Fuerzas Armadas. Ellos están cumpliendo con el deber de salvaguardar el bienestar de la sociedad en pleno. Ese es el oficio, ellos tendrán que cumplir con eso. Pero pues todo realmente, como dije ahora, todo se ha originado por problemas de fondo, otros problemas que realmente la gente dejó de ver.
Y entonces todos nos ocupamos en esto. Este es el resultado de lo que dejamos atrás, el resultado de sacar del corazón realmente todas las cosas buenas, las buenas enseñanzas, el respeto, los ejemplos buenos, el temor, la obediencia, la sumisión a los padres. Hoy se ha perdido todo eso y se ha el hombre ensanchado dentro de un corazón orgulloso, lleno de deseos que son en realidad malos, porque tienen un resultado, y es que todos queremos vivir bien sin hacer nada. Entonces, pues, los problemas van a seguir mientras se siga así. Bueno, ¿cree usted que la violencia que históricamente ha vivido el país ha cambiado, ha mejorado o ha empeorado? Ha empeorado y empeorará, porque sencillamente el problema no está, o sea, poder arreglar esto no consiste solamente en decirle a la guerrilla, ríndanse, entreguen las armas o váyanse a vivir bien, les vamos a pagar tanto, sino que es una cuestión del corazón. Vamos a llevar a 5.000 o 10.000 guerrilleros a que salgan a las ciudades a vivir bien, pero vamos a tener millones de personas con un corazón lleno de odio y de rencor, que lo que harán es traer cada día más zozobra en nuestras ciudades y pueblos. Bueno, muchas gracias por su respuesta. A la hora. Continuamos con las preguntas sobre la época de la violencia y cuál es su opinión, si ya ha cambiado la historia o no. ¿Cree usted que las causas originaron la época de la violencia aún siguen sin superarse? Bueno, nosotros consideramos la historia y la historia corta de nuestro país nos dice que hay algunas causas culturales, económicas y aún de ideas que han conducido a las guerras. Pero cuando pensamos en lo que Dios dice en su palabra acerca de las guerras, y eso nos tendremos que ir al principio de la historia, pues encontramos que siguen siendo las mismas. La maldad del corazón, las personas deseando el poder, la gente envidiando, codiciando lo que pertenece a otro. Y eso es lo que ha originado durante toda la historia las guerras y se sigue dando hoy. Así que yo creo que no ha cambiado, aunque tal vez nosotros pudiéramos encontrar hoy algunas ideologías diferentes, pero en el fondo sigue siendo las mismas causas de la guerra que se da hoy. Segundo, ¿cree usted que la violencia del país se presenta porque existe un conflicto armado entre iguales defendiéndose de las atrocidades y crímenes de unos delincuentes organizados que son narcoterroristas y que se hacen llamar guerrilleros, otros se hacen llamar paramilitares y otras bandas criminales? Bueno, como le decía en la pregunta anterior, si nosotros lo vemos desde la superficie, pues seguramente podremos encontrar a un Estado por medio de sus fuerzas militares tratando de defender al país y sus intereses de grupos que se levantan para obtener algunas cosas como los narcotraficantes y algunos terroristas. Sin embargo, otra vez, detrás de todo eso, la violencia se da por lo que hay en el corazón humano, y eso es lo que hará que sigamos estando en el mismo punto, aunque algunas circunstancias sean diferentes. ¿Cree usted que la violencia que históricamente ha vivido el país ha cambiado? ¿Cree que ha mejorado o ha empeorado? A medida que la historia nos muestra a nosotros lo que ha sido el transcurrir del mundo, al contrario de cambiar para bien, lo único que se ha conseguido es agudizar la guerra, tener más armas eficientes para batallar, más gente dispuesta a pelear, más gente enojada, más gente yéndose a entregarse a los campos de batalla. Y no podemos pensar tristemente que hoy tengamos algo mejor que hace 50 o 60 años, porque la historia nos dice que por el contrario hoy nuestro país está sumergido en situaciones mucho más difíciles que en aquel tiempo. Muchas gracias. Con todo gusto, Daniela, mi nombre es Andrés Gutiérrez y ha sido un placer para mí
responder sus preguntas. Gracias. Seguimos con las preguntas sobre la época de la violencia. ¿Cuál es su opinión, si ya ha cambiado en la historia o no? ¿Cree usted que las causas originaron la época de la violencia aún siguen sin superarse? Yo creo que sí, porque sigue el desplazamiento, las personas siguen en la misma pobreza, en la misma desigualdad, unos tienen más que otros, se sigue, las causas de la violencia continúan en el gobierno, por ejemplo, sigue viendo los ricos tienen más que los pobres, los gobernantes que tenemos en estos momentos quieren siempre estar ahí, seguir, digámoslo así, saqueando nuestros recursos. Y entonces esa parte, esas causas todavía siguen intactas. Podemos ver el desplazamiento de mucha gente en el campo, del campo que les ha tocado salir por la violencia, y esa es la misma que se ha presentado desde hace 50 años. ¿Cree usted que la violencia del país se presenta porque existe un conflicto armado entre iguales defendiéndose de las atrocidades y crímenes de unos delincuentes organizados que son narcoterroristas y que se hacen llamar guerrilleros, otros se hacen llamar paramilitares y otros bandas criminales? Yo creo que no hay conflicto armado, es más el gobierno defendiéndose de un grupo de delincuentes, ¿no? Que lo que han hecho es, han cambiado su ideología y han tomado otros rumbos, como el ser narcotraficantes, el organizarse para hacer atentados, para el secuestro. Entonces no hay conflicto armado, es el país, el gobierno defendiéndose de un grupo totalmente fuera de su ideología. ¿Cree usted que la violencia que históricamente ha vivido el país ha cambiado? ¿Cree que ha mejorado o ha empeorado? La violencia creo que continúa por las mismas causas, ¿no? Sigue el desplazamiento, sigue la gente sin trabajo, la pobreza, la gente les ha tocado salir de sus campos, porque a sus hijos se los quita también estos grupos armados, entonces, y el gobierno también no ha puesto mano en esto, entonces creo que la violencia continúa ahorita de pronto con las conversaciones de paz y todo esto, de pronto ha atenuado un poco, pero después de que esto pase, yo creo que continuará la misma historia, ¿no? Vendrá más gente porque ellos tienen una ideología y yo creo que es difícil de cambiar esa forma de pensar, y seguirá, la violencia continuará, yo creo que se seguirá en más auge. Bien, muchas gracias por su respuesta. Gracias a usted. Continuamos con las preguntas sobre la época de la violencia y cuál es su opinión, si ya ha cambiado la historia o no. ¿Cree usted que las causas originaron la época de la violencia aún siguen sin superarse? Hola Daniela, considero que sí, sin duda siguen sin superarse las causas que han originado siempre esta violencia, pues porque nunca va a haber satisfacción plena en las personas, entonces siempre van a haber cosas que no se van a poder superar. ¿Cree usted que la violencia del país se presenta porque existe un conflicto armado entre iguales o porque hay un Estado defendiéndose de las atrocidades y crímenes de unos delincuentes organizados que son narcoterroristas y que se hacen llamar guerrilleros, otros se hacen llamar paramilitares y otras bandas criminales? Sí, considero que la violencia del país pues se presenta porque hay varias organizaciones, ¿sí?, que han tratado ¿cómo se diría?, de atentar contra la población y contra las personas, pero pues además de esos grupos que usted menciona, hay otros que son más delictivos y que creo que hoy en día
influyen más o hacen más daño a la sociedad. ¿Cree usted que la violencia que históricamente ha vivido el país ha cambiado, ha mejorado o ha empeorado? Pues creo que la violencia pues sí ha cambiado, pero igual no es que haya mejorado del todo. Pero sí ha cambiado y sí, pues sí, de pronto podemos decir que ha cambiado un poquito, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno. Continuamos con las preguntas sobre la época de la violencia y cuál es su opinión, si ya ha cambiado la historia o no. ¿Cree usted que las causas originaron la época de la violencia aún siguen sin superarse? Sí, claro, las causas sí, siguen sin superarse porque el corazón del hombre cada vez es más malo y cada día pues, eso, mejor dicho, la violencia nunca se superará. ¿Cree usted que la violencia del país se presenta porque existe un conflicto armado entre iguales o porque hay un Estado defendiéndose de las atrocidades y crímenes de unos delincuentes organizados que son narcoterroristas y que se hacen llamar guerrilleros, otros se hacen llamar paramilitares y otros bandas criminales? Sí, la violencia del país se presenta porque existe ese conflicto y sí, o sea, la guerrilla dejó de ser guerrilla y pasó a ser una delincuencia, digamos así, organizada. Ellos se organizaron para ser delincuentes. ¿Cree usted que la violencia que históricamente ha vivido el país ha cambiado, ha mejorado o ha empeorado? Ha empeorado, claro, ha empeorado. Aunque pues en este tiempito, digamos estos añitos, mejoró un poco, pero igual superficialmente, ¿no? Porque hay muchas cosas que no se salen a la luz pública, hay muchas cosas, mucha violencia que se está viviendo, más que todo la gente en el campo, que no les dejan trabajar, sino que ellos viven bajo la presión de la guerrilla y entonces el conflicto sigue ahí en aumento. Bueno, muchas gracias.